Hola, ¿qué tal, hermanos? Estamos una vez más con ustedes en este tiempo y bueno, vamos a continuar con las 5 solas que estamos estudiando. En esta ocasión vamos a estudiar acerca de solo Cristo, solus Christus en latín. Y en esta ocasión, antes de avanzar, quiero como introducción dar un panorama del por qué se llegó a este punto de tener que restablecer una vez más esta sola, solo Cristo. ¿Por qué los reformadores tuvieron que volver a proclamar, a anunciar solo Cristo? Se supone que era una iglesia cristiana, se supone que era una iglesia que sería o era la continuidad del cristianismo original, el cristianismo bíblico. Sin embargo, como ya aprendimos antes, esta iglesia se había contaminado demasiado. Así que para comprender la importancia de la salvación solo por Cristo, es necesario recordar que la Iglesia Católica había aceptado ya toda suerte de doctrinas erróneas y totalmente heréticas. De tal manera que a la salvación solo por gracia y solo por fe en Cristo le añadieron no solamente las buenas obras, sino que también le añadieron la veneración a los santos, las reliquias y otras tantas cosas que se le fueron agregando con el tiempo. Sino que, aparte de todo esto, le agregaron la adoración directa a María, a quien ellos llamarían la Madre de Dios. Pero, ¿cómo es que llegó esta práctica a la Iglesia Católica? ¿Cómo es que llegó la adoración a la Madre en la Iglesia Católica? Como todas las prácticas paganas, debemos recordar que todo se remonta al principio, al Génesis. Génesis, que en su traducción se quiere decir principios. Bueno, ahí en ese libro del Génesis tenemos el principio de todas las cosas. Y el principio del paganismo está ahí. Ahí se inició todo. Vamos a la Biblia entonces en Génesis capítulo 10, versículos 8 y 9. Y la Biblia dice así: Y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el principal poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Así que Nimrod fue un poderoso cazador ante Jehová. La palabra ante también se puede traducir como contra Jehová. Pues su nombre significa rebeldía. Nimrod significa rebeldía. Y el título poderoso, que viene de la palabra hebrea gibor, también se puede traducir como tirano. No solamente como poderoso, sino también como tirano. Así que, si unimos todas estas cosas, se nos revela a través de estas porciones bíblicas que Nimrod fue la primera persona en rebelarse contra Dios. Podemos decir que fue el primer ateo, Nimrod. Este Nimrod es el que hizo a la gente rebelarse contra Dios, según lo dice la enciclopedia judía. Tal vez en la Biblia no lo tenemos muy claro, pero en la enciclopedia judía se nos dan todos estos datos. Babel fue la cabecera de su reino. Génesis capítulo 10, verso 10 dice: Y fue el comienzo de su reino Babel, Erec, Akkad y Calne en la tierra de Sinar. Pero empezó su reinado allí en Babel. No solamente estaba en contra de Jehová este Nimrod, sino que también se constituyó en sacerdote de la primera religión idolátrica y diabólica. Sí, él fue el iniciador del paganismo, de la idolatría. Así que vamos a decirlo así, él fue el que inició la primera religión pagana. Finalmente murió Nimrod y su esposa, la reina Semiramis, lo proclamó como el dios solar. Poco tiempo después, esta mujer adúltera tuvo un hijo ilegítimo, al cual puso por nombre Tamuz, del cual proclamó que era el mismo Nimrod, pero renacido. Seguramente esta mujer había escuchado la profecía de Génesis 3:15, cuando Dios, después del pecado de Adán y Eva, le dice a la serpiente: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Esta primera profecía refiriéndose a que a través
de la descendencia de la mujer, Dios iba a levantar al que vencería al diablo, al que le pisotearía la cabeza al enemigo, al diablo, a la serpiente. Y probablemente esta mujer, Semiramis, haya escuchado esa profecía. Así que Satanás, que había engañado a Eva en el huerto, a una mujer, y que de alguna manera conocía el plan de Dios, que en algún momento a través de una mujer iba a venir el Salvador del mundo, ahora iba a levantar a una mujer, a Semiramis, para engañar, para falsificar, para levantar a un falso Mesías, a un falso Salvador. Así que Satanás, al que conocemos como el gran falsificador, comenzó a plantar todo este tipo de falsedades acerca del verdadero plan de salvación para poder engañar a la gente y poder llevarse, como siempre ha sido su plan, llevarse al mayor número de personas al infierno. La reina Semiramis, como un instrumento en manos de Satanás, reclamaba que su hijo fue concebido de una forma sobrenatural y que su hijo era el verdadero, el único Salvador del mundo. Pero no solo el pequeño Tamuz era adorado en ese tiempo, sino también la mamá, es decir, también Semiramis. Incluso la madre era aún mucho más adorada que el hijo, o llegó a ser mucho más importante que el hijo. Nimrod, Semiramis y Tamuz fueron usados por Satanás para producir una falsa religión y su sistema corrompido llenó el mundo de su tiempo. Este sistema idolátrico fue esparcido a todo el mundo desde Babilonia. Génesis capítulo 11, verso 9 dice: por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció Jehová sobre toda la faz de la tierra. ¿A quién? A los hombres. ¿A quiénes? Los hombres de Babel, de ese reino donde este hombre Nimrod había gobernado, donde estaba la reina Semiramis y su hijo Tamuz. Así que ya existía una religión idolátrica que habían ellos inventado, así que cuando la gente de Babel fue esparcida por toda la tierra, llevaron consigo también la adoración a la madre y al hijo. Numerosos monumentos de Babilonia muestran a la diosa madre Semiramis con su hijo Tamuz en brazos. Cuando el pueblo fue esparcido por toda la tierra, llevaron consigo, como dije antes, el culto a la divina madre y al dios hijo. Entre los chinos, esa divina madre se llamaba Xingmu, que quiere decir la Santa Madre, y se representa con un niño en brazos y rayos de gloria alrededor de su cabeza. Los germanos, que ahora son los alemanes, adoraron a la Virgen Erta con un niño en brazos. Los escandinavos la llamaban Disa. Los druidas adoraban a Virgo Perituria como la Madre de Dios. Así que llegó a todas las naciones la adoración a la Madre y al Hijo, pero cada uno la aceptó o la adoptó con diferentes nombres. Cuando los hijos de Israel cayeron en apostasía, ellos también se desviaron con este culto a la diosa madre. Jeremías 44:17 dice: sino que ciertamente pondremos por obra toda la palabra que ha salido de nuestra boca para ofrecer incienso a la reina del cielo, derramándole libaciones como hemos hecho nosotros y nuestros padres, nuestros reyes y nuestros príncipes en las ciudades de Judá y en las plazas de Jerusalén, y tuvimos abundancia de pan. Qué sinvergüenzas eran. Ellos habían conocido a Dios, al verdadero Dios, al único Dios, se desviaron, apostataron y se fueron a adorar a la diosa madre. Y ahora le están atribuyendo todas las bendiciones que están recibiendo de parte de Dios, se las están atribuyendo a la diosa madre. Y están diciendo, vamos a seguir adorándola, porque cuando la adorábamos nos iba muy bien. Y ahora que estamos buscando a Dios, como que no nos va muy bien. Y bueno, esta es la posición de algunos que llegan a conocer a Cristo, llegan a conocer al Señor, llegan a recibir a Jesús en su corazón, pero después viene lo que nosotros llamamos la prueba de nuestra fe, donde vienen algunas dificultades que es necesario pasar para que nuestra fe sea aprobada, y en medio de esas dificultades, que a veces vienen a ser enfermedad, problemas familiares o cualquier otra situación difícil que llega a nuestra vida, nuestra fe viene a ser probada de tal manera que
Los que llegamos a afirmar nuestra fe en medio de esa situación, pues seguimos avanzando en el camino de nuestro Señor Jesucristo. Pero en esa misma situación, algunos otros que no están tan seguros, sencillamente retroceden y llegan o continúan sencillamente con la adoración a sus ídolos. Fue lo que pasó precisamente con Israel. El culto a la diosa madre era muy popular en el Imperio Romano, así que cuando la iglesia se empezó a mezclar con el paganismo, por ahí por el siglo IV, la adoración a la diosa madre entró al catolicismo con el nombre de María, la Madre de Dios. Es decir, ya la iglesia se estaba contaminando, ya la iglesia estaba abandonando la doctrina de los apóstoles, ya la iglesia estaba aceptando todo tipo de paganismo y por consecuencia aceptaron adorar a la diosa madre, solamente que le pusieron un nombre bíblico, le pusieron la Madre de Dios. Ahora déjeme aclarar este asunto. Si bien es cierto que la Biblia nos habla de María como la madre de Jesús, también es cierto que María es la madre de Jesús hombre, no la madre de Dios. Digo esto y aclaro porque si aceptamos que María es la madre de Dios, entonces María es mayor que Dios y entonces Dios ya no es todopoderoso, ya no es el único, ya no es omnisciente, omnipotente, omnipresente, sino María. María sería la diosa, vamos a decir, más poderosa que Jesús. Entonces no. Y lo digo así, entonces no, porque estudiando bien a conciencia la palabra de Dios, nos damos cuenta que quien tiene esas cualidades es Dios mismo y que María, de acuerdo a lo que nos enseña la Biblia, María es una mujer como cualquier otra, como muchas otras, como miles o millones ha habido en el mundo o que hay ahora mismo. No es más, ella simplemente fue un instrumento de Dios para que nuestro Señor Jesucristo encarnara y viniera a ser nuestro Salvador. Pero Jesús como Dios ya existía y es lo que vamos a ver más adelante. Así que María no es madre de Dios, María es madre de Jesús, hombre. Madre, sí, de Jesús, pero Jesús como hombre, no como Dios. Dios ya existía por la eternidad. Sin embargo, el culto a María, la madre de Dios, entró a la Iglesia Católica. Y tanto ha crecido este culto a María que en la teología católica existe una rama a la que llaman Mariología. Es decir, ellos tienen una materia exclusiva, especial, donde hablan de María y donde le atribuyen cosas que no están en la Biblia. Cosas muy especiales que supuestamente ella hizo, pero que no encontramos en la palabra de Dios. Incluso algo que ellos, los católicos o la Iglesia Católica mucho enseña o menciona, es que Jesús hacía todo lo que la madre decía. Y eso es una mentira. La Biblia nos dice totalmente lo contrario. Incluso la palabra de Dios nos muestra a Jesús, o más bien nos muestra a María, como que en la primera parte del ministerio de Jesús, ni ella misma creía en su Hijo como el Salvador. Si bien es cierto que al inicio o cuando Jesús nació y era bebé y estaba creciendo y sucedían alrededor de Jesús cosas extraordinarias como que se levantaran profetas y dijeran que Jesús iba a ser el Salvador, etcétera, etcétera, o que era el Mesías, dice la Escritura que María guardaba todas esas cosas en su corazón. Pero también es cierto que durante el primer tiempo, podemos decir que la primera mitad del ministerio de Jesús, ni María ni sus demás hijos, sí, sus demás hijos porque los menciona la Biblia por nombre, no eran creyentes en Jesús, no eran discípulos de Jesús. Tanto así que en alguna ocasión el Señor Jesús estaba en un lugar predicando, dice la Escritura que era una casa, la casa estaba totalmente llena y llegaron de lejos María y sus hijos, sus demás hijos, es decir, los demás hermanos de Jesús. Y dice que como la casa estaba llena de gente, no pudieron entrar hasta donde Jesús estaba. Así que mandaron a alguien que le dijera a Jesús que su madre y sus hermanos estaban afuera y que querían hablarle. Y el Señor Jesús, al escuchar eso, y sabiendo que ni su madre ni sus hermanos le seguían, que prácticamente no estaban obedeciendo el evangelio, así que Jesús responde y dice, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos?
Y menciona a todos los que estaban ahí escuchándola y dice, mi madre y mis hermanos son todos aquellos que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. En otra ocasión encontramos también en las famosas bodas de Caná, encontramos también a nuestro Señor Jesucristo, y esta es una de las porciones que defienden mucho en la Iglesia Católica para decir que Jesús hacía todo lo que María decía. Sin embargo, ahí encontramos, lo primero que encontramos en esa porción del Evangelio de Juan, son las palabras ásperas de Jesús refiriéndose a su madre. Y lo que encontramos ahí es que llega a María con Jesús y le dice, se ha terminado el vino. Y Jesús le responde, ¿qué tengo contigo, mujer? Así lo dice claramente. ¿Qué tengo contigo, mujer? Aún no ha llegado mi tiempo. Y eso, ni siquiera le dijo madre, le dijo mujer, como desconociéndola. Fue algo, creo que hasta cierto punto doloroso para ella. Porque dice, ¿qué tengo contigo, mujer? Aún no ha llegado mi tiempo. Como diciendo, no me molestes. Y esto es fuerte, es intenso. Porque si vemos la realidad en la Biblia de cómo Jesús trató a su madre mientras ella no creía en él, mientras ella no se acercaba a él, mientras no le seguía como discípula a él, es sorprendente y nos vamos a ver, a derribar, a quitar el velo que hay en nuestros ojos. En realidad, el Señor sí amaba mucho a su madre, pero nunca a tal grado como lo enseña la Iglesia Católica, que Jesús hiciera todo lo que María decía. Incluso la vemos otra vez en Hechos capítulo 1, después de la resurrección y antes de la ascensión de Cristo. Vemos que María está reunida con los 120. En Hechos capítulo 2 está allí y ella misma es bautizada o llena del Espíritu Santo. Así que vemos a María como una discípula más de los 120. No la vemos como superior a los demás. No la vemos como la gran mamá de Jesús. No vemos a María como la más importante de la primera iglesia, la iglesia de Jerusalén. No realza, no reaparece, no se vuelve a ver más en todo Hechos de los Apóstoles. Así que es una mentira todo lo que nos han enseñado y nos han dicho de que María era o es demasiado importante y que hay que venerarla y que hay que apartarle un espacio a ella y que Jesús hacía todo lo que ella decía. Es una mentira, no lo dice la Biblia. Bien. Dijimos que tienen una rama en la Iglesia Católica que llaman Mariología y han hecho concilios especiales para discutir la forma en que deberían de venerarla. Incluso aquí hay un engaño. La palabra venerar, si usted la busca en un diccionario de la Real Academia Española, usted va a encontrar que la palabra venerar y adorar es lo mismo, tienen el mismo significado. Sin embargo, ellos han cambiado la palabra a propósito para confundir a la gente. Ellos dicen no la adoramos, solo la veneramos. Sin embargo, es lo mismo, es exactamente lo mismo. Lo peor que han tratado de introducir a su teología es que se acepte a María como corredentora. Esto es lo más tremendo que ellos han intentado hacer, que acepten a María como corredentora. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Que María tuvo el mismo grado de responsabilidad en la salvación del hombre, al mismo grado, al mismo nivel de responsabilidad con Cristo para la salvación del hombre. Eso es una mentira. La Biblia no dice eso, no enseña eso. Todo lo contrario, enseña solo Cristo y de ahí surge lo que vamos a estudiar más adelante. Solo Cristo es nuestro Redentor, nuestro Salvador. Solo Jesús murió por ti y por mí. Solo Jesús puede salvarnos. Después de Él, nadie más. Y esto es enfático. Nadie más puede salvarnos. Así que no es redentora junto con Jesús. Ahora, si bien es cierto que no lo han aceptado en su teología, pero solamente eso, en su teología, porque en la práctica el católico adora más, venera más, le canta más a María que a Jesús. A Jesús prácticamente lo tienen olvidado. No lo adoran, no lo veneran o no le rinden pleitesía. Esto es tremendo. En la práctica adoran más a María que a Jesús. Aunque
Ya dijimos, aunque no se ha aceptado en la teología católica, en la práctica se adora más a María en sus diferentes abdicaciones, dicen ellos. En sus diferentes abdicaciones, porque ellos dicen que se puede aparecer en un lugar con un nombre y de una forma, y aparecer en otro lugar con otro nombre y con otra forma. Y así lo han hecho alrededor del mundo para mantener sometida a la gente. Así que en China adoran a la madre de Jesús como amarillita y con ojos rasgados. En Cuba la adoran con chinita y de piel muy morena. En México, en nuestro país, la conocemos como la morenita del Tepeyac. Ahí así, después viene en diferentes regiones y ciudades y pueblos. Hay, por ejemplo, en Jalisco se adora a la Virgen de Zapopan, en Oaxaca se adora a la Virgen de Juquila y en el centro de nuestro país a la Virgen de Guadalupe. Siempre con 12 estrellas en su cabeza, con la luna debajo de sus pies y con la gloria, rayos de gloria alrededor de ella. Esto porque la adoración a la Madre viene desde aquellos tiempos antiguos cuando se adoraba a la Reina del Cielo. Incluso se le ha puesto este nombre a la Virgen de Guadalupe, la Reina del Cielo. Actualmente otras religiones han levantado sus propios corredentores. Si bien es cierto que en la Iglesia Católica en la práctica se pone a María como corredentora con Cristo, en algunas otras religiones también han levantado a sus corredentores. Por ejemplo, los testigos de Jehová y los mormones ponen a las obras al mismo nivel de la obra de Cristo o de Cristo mismo para salvar al hombre. Quiere decir que la obra de Jesús no es completa, no alcanza para salvar al hombre, y ahora ellos tienen que hacer algo para que puedan Jesús y sus obras entonces lograr la salvación. La luz del mundo ha puesto a su apóstol en turno, y los adventistas cometen una gran aberración en su teología, porque si bien es cierto que al empezar a conocer el adventismo te presentan a Cristo como Salvador, más adelante cuando se van introduciendo en su teología ponen a Satanás al mismo nivel que Jesús como hermanos para salvar al hombre. Esto es lo peor que hemos escuchado de las aberraciones teológicas que existen. En fin, hay una gran gama de teologías heréticas en el mundo que nos desvían de nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿qué dice la Biblia? La Biblia dice claramente que solo Cristo nos puede salvar. Cuando hablamos de solo Cristo, hablamos de la persona y la obra de Jesús. Para poder explicarlo, vamos a introducirnos a un texto, solamente un texto bíblico vamos a ver en esta ocasión. Y vamos a desmenuzarlo brevemente. 1 Timoteo capítulo 2, versículos 5 al 6. Dice así la Escritura: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. De este texto vamos a sacar 4 afirmaciones. Número 1, hay un solo Dios. Esta es la primera verdad que el apóstol Pablo enfatiza en este texto. Hay un solo Dios. No hay muchos dioses. Es el Dios verdadero y es uno solo, el Dios de la Biblia, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, el Dios de José incluso, el Dios que se menciona en la Escritura. En tiempo de Pablo todas las religiones eran politeístas. Politeístas quiere decir que tenían muchos dioses. Tal como el día de hoy muchos afirman creer en un solo Dios, pero no es el Dios de la Biblia. Cada uno se ha hecho su propio Dios en su mente, en su corazón, o porque su religión le ha pintado un Dios, pero no es el Dios de la Biblia, es un Dios diferente. Aunque tengan su Biblia, muchos de ellos han enseñado o han presentado un falso Cristo, un falso Dios. Esto es terrible. Hay un solo Dios, dice la palabra de Dios, y es el Dios que se ha dado a conocer en la Biblia a través de su Hijo, de nuestro Señor Jesucristo. En el Antiguo Testamento encontramos esta afirmación en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 6, versículo 4. La Biblia dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Cuando estudiamos acerca de la Trinidad, aprendimos también en este versículo que cuando se dice Jehová nuestro Dios, la palabra Dios es la palabra Elohim, que quiere decir en una traducción más certera o más pura, diría dioses. Oye Israel, nuestro dioses, uno es.
¿Por qué? Porque esa palabra hace alusión a la Trinidad, a que Dios es trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. En el Nuevo Testamento, en Juan capítulo 1 y versículo 18, la Biblia dice: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Él le ha dado a conocer. Así que hay un solo Dios. Hay un solo Dios, y ese es el Dios de Israel. Ahora, es en este primer punto. Hay un solo Dios, el único y verdadero, que existe eternamente, como dijimos, en tres personas. Y ese único Dios es el que te ama, es el que te creó y es el único que puede salvarte, el único que ha enviado a su Hijo para reconciliarte con Él. Número 2, el segundo punto en esta cita bíblica es que la Biblia dice que hay un solo mediador. Hay un solo Dios y un solo mediador. Mediador en el original griego quiere decir uno que reconcilia, uno que trae reconciliación. Cuando hay dos personas en conflicto, que es el mediador, llega para ayudar a resolver ese problema, para que estos que tienen el conflicto terminen en paz. Así que en la vida espiritual nosotros estábamos en conflicto con Dios por causa de nuestros pecados. Viene Cristo, paga por nuestros pecados y logra nuestra reconciliación con Dios. Cristo, entonces, es el único que nos reconcilió con Dios a través de su sacrificio personal. Él, oiga bien, Él es el único que murió por ti y por mí, el único que ha pagado por nuestro rescate. Aclaro esto. El mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo. No el pastor, no el apóstol, no el profeta, ni nadie más en este mundo. Solo Jesús. ¿Por qué lo aclaro? Porque en las iglesias, desgraciadamente en muchas iglesias cristianas o que se dicen cristianas en nuestro tiempo, tienen a su apóstol o a su profeta como persona principal. Y desgraciadamente han desviado la adoración. La adoración que debiera ser directamente para nuestro Señor Jesucristo, la han tomado hombres. Hombres con títulos como apóstol o profeta o ungido o cualquier otro. Y ahora ellos son los que reciben la pleitesía. Ellos dicen algo y todo el mundo les aplaude. Dan algún tipo de conferencia o enseñanza y todo el mundo les da ese tipo como pleitesía, como adoración. Incluso la adoración va más allá hacia esos hombres, porque los vemos claramente cómo les llevan dinero directamente, como si la gente le trajera ofrendas a esos hombres. Es una adoración. Le han quitado la gloria a Dios. Y está sucediendo ahora actualmente. La iglesia está volviendo a desviarse, está desviándose del camino correcto, del único camino que es Jesucristo. Es tremendo lo que está sucediendo en las iglesias de nuestros días. Por eso es tan necesario volver a los principios bíblicos, volver a esas 5 solas, encontrar una vez más al único mediador que es nuestro Señor Jesucristo, al único que dio su vida en rescate por muchos. Se llama Jesús. No es el pastor, no es el apóstol, no es el profeta, no es el ungido, no es nadie más. El único Salvador el único mediador se llama Jesús. Jesús. Así que les hago esta advertencia porque hay un peligro real de que las ovejas traten a sus pastores como aquellos mediadores. Ahora, déjeme decirle, a los pastores les gusta o nos gusta que nos den esa importancia. Nos gusta que vengan a nosotros y nos digan: pastor, ore por mí. Como si nosotros como pastores estuviéramos más cerca de Dios, y eso es mentira. La obra que nuestro Señor Jesucristo vino a hacer en la cruz del Calvario, la vino a hacer completa y total, perfecta para todos. Vino a quitar la barrera de pecado que nos separaba de Dios para todos los que hemos creído en Él. Así que todos estamos tan cerca de Él como queremos estar. Usted está cerca de Él. La puerta ha sido abierta. Usted ahora tiene acceso al trono de la gracia. ¿Por qué? Por el sacrificio de Jesús. No soy yo, no es su pastor, no es su apóstol o su profeta. Es Jesús el que ha derribado esa pared intermedia. Ahora usted tiene acceso directo a la presencia de Dios.
¿Por qué esperar a que el pastor llegue para que ore por usted? Si usted puede orar ahí en su casa y encontrar la respuesta a su oración. Sea una enfermedad, sea un problema, sea una dificultad, sea lo que sea, usted puede orar ahí y tener la misma respuesta. Nadie está más cerca de Dios que lo que quiere estar. ¿Por qué? Porque ya la barrera ha sido quitada. Solo hay que doblar rodillas y hablar con Él. No hay mediadores, no hay más mediadores, solamente uno, y se llama Jesús. El único mediador se llama Cristo. 1 Timoteo 2:5 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Y esto nos lleva al tercer punto. El mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo, hombre. 1 Timoteo 2:5 otra vez termina diciendo, y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Este texto describe a Jesús como hombre y con esto enfatiza su humanidad en el hecho de que Dios se hizo hombre. Exactamente es lo que nos dice en el Evangelio según San Juan. En el capítulo 1 y versículo 1 dice, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Es decir, la palabra era Dios. Y en Juan capítulo 1 y ahora en el versículo 14 dice, y aquel verbo, aquella palabra, fue hecho carne. Fue hecha carne, se encarnó, dice, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Así que Jesús, siendo Dios, se hizo hombre, se encarnó, Él vino del otro lado de la barrera, de la gloria de Dios, vino Él a encarnarse para habitar entre nosotros, entre viles y sucios pecadores. ¿Pero para qué? Para salvarnos, para dar su vida en rescate por muchos. Esto fue lo que hizo el verbo se hizo carne y ese verbo es Dios. La única forma de conocer al Dios verdadero es a través de Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo es Dios. Cristo es Dios. Y solo Cristo es el único que puede salvarnos, el único que dio su vida por nosotros. Ahora déjeme decirle esto. Confucio, el creador del confucianismo, esa filosofía china que es respetada mucho en China. Confucio dijo, yo nunca dije que era santo. En contraste con lo que Jesús dijo, Jesús se paró y dijo, ¿quién de ustedes me redarguye de pecado? En otras palabras, ¿quién de ustedes me acusa de pecado? Es decir, nadie se atrevió a mencionar que Jesús tuviera una falta. Nadie. ¿Por qué? Porque sabían que Jesús era sin pecado. Totalmente sin pecado. La Biblia así lo dice, que fue tentado en todo, pero sin pecado. Otra más. Mahoma dijo, si Dios no tiene misericordia de mí, no tengo esperanza. Eso dijo Mahoma, el gran creador de esa religión tan grande que está en el mundo del Islam. Más de 1.200 millones de seguidores en el Islam. Fundó una gran religión, pero él mismo llegó a decir, si Dios no tiene misericordia de mí, no tengo esperanza. Pero Cristo dijo en Juan 3:36, el que cree en el Hijo, refiriéndose a sí mismo, el que cree en el Hijo, dice, tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Él estaba seguro de quién era y quién era el único que podía dar vida eterna, y se refiere a él mismo. Buda, otro más, dijo, soy alguien en busca de la verdad. Pero Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Así que estos grandes iniciadores de las más grandes religiones que hay en el mundo, Confucio, Mahoma y Buda, los tres, ninguno se atrevió a proclamar lo que Cristo proclamó de sí mismo. Es más, los tres están muertos y están en su tumba, pero Jesús está vivo. Él vive para siempre. No hay nadie como Jesús, Él es nuestro único mediador, solo Él nos puede salvar, solo Cristo. Y termino con esto. La obra del único mediador, Jesucristo, fue darse a sí mismo en rescate por todos. Se dio a sí mismo.
Primera Timoteo 2:6 dice, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Un profesor de la Universidad de Oxford explica la diferencia entre el cristianismo y todas las demás religiones del mundo. Este hombre llegó a decir, todas las religiones llevan a las personas a ser como estudiantes que esperan el examen de los profesores al final del semestre. ¿Cómo está un estudiante esperando su examen final al final del semestre? ¿Cómo está? Nervioso, inseguro. ¿Por qué? Porque no sabe si va a aprobar o no va a aprobar su examen. Así, y dice este profesor, las religiones eso es lo que hacen, ponen a toda la gente en ese nivel, como un estudiante esperando llegar o pasar su examen final. El examen final, claro, representa al juicio final. Esos exámenes finales representan ese juicio final. Y todo esfuerzo durante el semestre representa la preparación para ese juicio. Es decir, el esfuerzo de un estudiante, de un alumno que está metido ahí en sus estudios para aprobar su examen, representa a los seres humanos, o más bien a la carga que ponen las religiones para los seres humanos, a trabajar para a ver si pasan, a ver si son aprobados, a ver si llegan a tener vida eterna. Es decir, todas las religiones del mundo, a excepción del cristianismo, presentan a la salvación como la respuesta de Dios a las buenas obras del hombre. Como si el hombre pudiera ganarse por sus propias obras la salvación. Todos, sin excepción, ponen la imagen mental de que habrá una balanza al final o en el juicio final, donde Dios pondrá nuestras buenas obras en un lado y por otro lado nuestros pecados. Y si nuestras buenas obras son más que las malas obras, entonces pasamos. Y si nuestras malas obras son más que nuestras buenas obras, entonces no pasamos. ¡Qué tremendo! Ahora, sabemos que esto no es real, porque eso representaría estar confiando en uno mismo, en que nosotros podemos hacer algo para tener la vida eterna. Pero va totalmente en sentido opuesto a lo que la palabra de Dios enseña. La Biblia nos dice que ninguno de los seres humanos estamos capacitados para vivir la perfección que Dios exige para la vida eterna. Porque todos hemos pecado. Romanos 3:10 nos dice claramente que todos hemos pecado. Y Romanos 6:23 nos dice que por causa de nuestro pecado estamos destituidos de la gloria de Dios. Así que necesitamos ayuda externa. De nosotros solos no podíamos. Necesitamos que alguien viniera a ayudarnos. Y ese alguien fue Jesús, el Dios hecho carne, que vino a la tierra a morir por nosotros, a pagar por nuestra salvación, el que nos rescató de nuestro pecado para llevarnos a vida eterna. El cristianismo bíblico entonces nos dice que jamás podremos justificarnos por nuestras propias obras. Por eso vino Cristo en nuestro rescate. Era la única manera. Si hubiera otra manera, Dios el Padre nos hubiera dado esa otra manera o nos hubiera puesto esa otra opción. Pero no la hay, no hay otra manera. La única manera de ser salvo es a través de Jesús. Esa es la única fórmula que hay. Solo Jesús, solo Cristo y nada más, nadie más. Así que la única manera de salvarnos era que Cristo fuera a la cruz y tomara el castigo que nos merecíamos nosotros. Él murió en nuestro lugar, pagó la deuda de nuestro pecado y ahora creyendo, solamente creyendo en Él, podemos tener la salvación, la vida eterna. Así que, como conclusión podemos decir esto, solo Cristo significa entonces que hay un solo Dios y un solo mediador, Jesucristo, hombre, el Dios hecho carne, quien se entregó para salvar a todos los que creyendo vienen a Él. Juan 14:6, el Señor Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Así que la invitación en este momento es, amigo que me escucha, ven a Jesús, atrévete a creer en Cristo.
Recíbela en tu corazón. Allí donde estás, haz una oración. Enciérrate en tu cuarto, o si estás en un lugar público, cierra tus ojos. Si estás conduciendo, no sé dónde te encuentres ahora mismo, sencillamente en tu corazón ora y dile a Dios: perdona mis pecados, ven a mi corazón, dame la vida eterna. Ahora creo, sé que tú moriste por mí en la cruz del Calvario y que nadie más puede darme vida eterna. Hoy me entrego a ti con todo mi corazón. Hoy te recibo como mi único y suficiente Salvador. Amén. Dios les bendiga.